Hola, bienvenido a un nuevo videotutorial de FDET. En esta ocasión os presento un problema resuelto sobre topología básica. En este videotutorial vas a aprender a estudiar si una determinada aplicación define una distancia y a comparar dos topologías definidas sobre un mismo espacio. Bien, el enunciado del problema sería el siguiente. Se considera el conjunto de los números reales y se pide que demostremos que la aplicación d de xy, definida como mínimo del valor absoluto de xy y 1, define una distancia en R. Y en el apartado B, que comparemos la topología generada por la distancia del apartado anterior con la topología usual de R. Bien, vamos a proceder con el apartado A. Tenemos que probar que la aplicación que nos dan, es decir, la aplicación D que va de R2 en R, definida por d de xy igual al mínimo del valor absoluto de x menos y de 1, define una distancia en los números reales. Luego, en primer lugar, vamos a recordar un poco el concepto de distancia. Una distancia o una métrica sobre un conjunto X es una aplicación de X cuadrado, del producto cartesiano de X por X en R, que cumple, la primera condición que debe de cumplir es que la distancia entre dos puntos cualesquiera, de distancia de X y Y, es mayor o igual que 0 siempre, y además la distancia de X y Y vale 0 solamente si cuando X igual a Y. La segunda condición es la de simetría, distancia de X y Y debe ser igual a la distancia de Y a X. Y en tercer lugar, la desigualdad triangular, es decir, que la distancia de X a Y es menor o igual que distancia de X a un Z más distancia de Z a Y para cualesquiera X y Z del espacio X. Bien, por tanto, para comprobar que la aplicación que nos propone el enunciado es una distancia sobre el conjunto de los números reales, bastará con comprobar que se cumplen esas tres condiciones. Vamos a probarla. Empezamos con la primera. La primera nos dice que la distancia entre dos puntos cualesquiera tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, pues cogemos dos puntos X y Y reales y calculamos la distancia de X y Y. La distancia de X y Y es el mínimo del valor absoluto de X menos Y de 1. Bien, el valor absoluto de una diferencia, el valor absoluto es un número positivo y 1 también es un número positivo. Por tanto, el mínimo de dos números positivos debe ser un número mayor o igual que 0. Bien, tenemos que probar además que la distancia de X vale 0 si solamente si X igual a Y. Bueno, evidentemente, si X igual a Y, el valor absoluto de X menos Y es 0. Por tanto, el mínimo de 0 y de 1 es 0. Ahí no hay ningún problema. Vamos a ver el recíproco. Si la distancia de X y Y vale 0, significa que el mínimo del valor absoluto de X menos Y de 1 vale 0. En consecuencia, el mínimo de esos dos valores debe ser el valor absoluto de X menos Y y tenemos que el valor absoluto de X menos Y vale 0. Cuando el valor absoluto de un número vale 0 es porque el número vale 0, es decir, X menos Y vale 0 y en consecuencia X igual a Y. En consecuencia tenemos que la distancia de X vale 0 si solamente si X igual a Y. Bueno, ya tenemos probada la primera afirmación, vamos con la segunda propiedad. La segunda nos dice que la distancia de X debe ser igual que la distancia de Y a X para cualesquiera X números reales. Bueno, si cogemos dos números reales X y Y, tenemos que el valor absoluto de X menos Y es lo mismo que el valor absoluto de Y menos X. Por tanto, el mínimo del valor absoluto de X menos Y de 1 coincidirá con el mínimo del valor absoluto de Y menos X de 1. En consecuencia, la distancia de X a Y y la distancia de Y a X son iguales. Finalmente, vamos a probar la desigualdad triangular. Cogemos tres puntos reales, X y Z, y vamos a probar que distancia de X a Y es menor o igual que distancia de X a Z más distancia de Z a Y. Para probar esta afirmación, vamos a distinguir dos casos. Si ocurriera que X menos Z en valor absoluto es mayor que 1 o Z menos Y en valor absoluto es mayor que 1, en este caso la distancia de X a Z tenemos que es el mínimo de estos dos valores, como el valor absoluto de X menos Z hemos dicho que es mayor que 1, pues será 1, o distancia de Z a Y será 1. En consecuencia, la distancia de X a Y será menor o igual que distancia de X a Z más distancia de Z a Y. Bien. Si los dos valores que hemos dado anteriormente son menores que 1, es decir, si la distancia de X a Z es menor que 1 y la distancia de Z a Y es menor que 1, entonces se cumple que la distancia de X a Z es el mínimo de estos dos valores, será el valor absoluto de X menos Z, ya que este valor hemos dicho que es menor que 1. Y lo mismo ocurre con la distancia de Z a Y. La distancia de Z a Y será el valor absoluto de Z menos Y. Entonces, usando la desigualdad triangular para el valor absoluto, tenemos que el valor absoluto de X menos Y será menor o igual que el valor absoluto de X menos Z más el valor absoluto de Z menos Y. En consecuencia, esto es igual que la distancia de X a Z más distancia de Z a Y por la observación que hemos hecho anteriormente. Bien, tenemos ahora mismo que distancia de X a Z más distancia de Z a Y es mayor o igual que este valor que tenemos aquí, que el valor absoluto de X menos Y, que debe ser mayor o igual que el mínimo del valor absoluto de X menos Y de 1, por tanto, que la distancia es de X a Y. De esta forma tenemos probada la desigualdad triangular para cualesquiera valores X y Z números reales.
Bien, por tanto hemos demostrado con estas tres propiedades que la aplicación definida en el ejercicio cumple las condiciones para ser una distancia. Vamos al apartado B y a comparar la topología generada por la distancia del apartado anterior con la topología usual de R. Vamos a denotar en primer lugar por T sub D a la topología generada por la distancia D y por T sub a la topología usual en R. Y vamos a estudiar ambas topologías. Nos vamos a centrar en las bolas. En la topología usual, la bola de centro A y radio epsilon viene determinada por el conjunto de números reales tales que el valor absoluto de x menos a es menor que epsilon. Es decir, el intervalo a menos epsilon a más epsilon. En la topología definida por la distancia D, la bola de centro A y radio epsilon viene determinada por el conjunto de números reales tales que la distancia de x a es menor que epsilon. Es decir, el conjunto de números reales tales que el mínimo del valor absoluto de x menos a y 1 es menor que epsilon. Vamos a observar que si epsilon lo tomamos mayor que 1, en este caso la bola de centro en esta topología de centro A y radio epsilon coincide con todos los números reales. Y si epsilon es menor que 1, coincide con la bola, con la topología usual de centro X y radio epsilon. Por tanto, en ambos casos se trata de un abierto de la topología usual, con lo cual la topología de la métrica D está contenida, es más fina que la topología usual. Vamos a ver la otra inclusión. Dado un número real x y un valor epsilon positivo, consideramos la bola de centro x y radio epsilon en la topología usual, es decir, la bola, el intervalo x menos epsilon, x más epsilon. Consideramos como epsilon primo el mínimo de epsilon y de 1. Entonces la bola de la métrica D de centro x radio epsilon prima está contenida en la bola de centro x radio epsilon, ya que si la distancia de x y y es menor que 1, entonces la distancia de x y y coincidirá con el valor absoluto de x menos y. Y en consecuencia la topología generada por la métrica D es más fina que la topología usual, es decir, la topología D está contenida en la topología usual. De ambas inclusiones tenemos que las dos topologías son iguales, es decir, la topología que estamos definiendo asociada a la métrica D coincide con la topología usual. Bien, esto ha sido todo en este video tutorial de FDT, espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que en nuestra web principal podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.